El corte que más se está poniendo de moda por las redes, el Tupper Fade. Hoy os explico cuál es y cómo se hace, para haceroslo a vosotros mismos o a otras personas. Así que, dentro vídeo. Lo primero que vamos a hacer es coger la trimmer para hacernos la línea del cero. Si no queréis hacerlo a cero, pues cogeros otra máquina, como una clipper, y pues pasaros el número más bajo que queráis hacer. Si es el 0,5, si es el 1, ya en función del número con el que queráis empezar. Entonces, yo utilizando un espejo me miro de frente y voy a empezar a pasármela por los lados, ¿vale? Por la parte de la patilla, para que me entendáis, la parte de delante de la oreja. Si lo queréis hacer alto, pues subiros un poquito más. Si lo queréis hacer medio, dejadlo a mitad. Y si lo queréis hacer bajito, no subáis demasiado, ¿vale? Yo me lo voy a hacer medio, va a ser un Tupper Fade medio, porque los Tupper Fade altos no suelen quedar muy bien. Entonces, yo sinceramente os diría que lo hicieseis o bajo o medio, ¿vale? Para que veáis, si tomáis de referencia, el mío va a ser medio. Como veis, mirándoos de frente siempre vais a poder comprobar si están los dos lados a la misma altura. Y esto es importante antes de pasar al siguiente paso. Esto que estáis viendo es básicamente la forma más rápida y sencilla de hacerte el degradado de la barba, y consiste en pasar una máquina del revés, como estáis viendo, apretando de más a menos, o sea, apretando más en el momento en el que está el corte y soltando y haciendo ese movimiento de cuchareo mientras voy bajando. Ahora vamos con la parte más complicada, y es la parte de atrás. Para ello lo que voy a hacer es ayudarme de un espejo auxiliar más el espejo que tengo en la pared. Entonces vamos a utilizar dos espejos y la máquina. Entonces, mirándome de frente al espejo de mano y con el espejo grande detrás, voy a ir haciéndome la línea trasera, que va a ser en arco, ¿vale? El Tupper Fade suele quedar bien si la parte de atrás lo hacéis en arco, que quede un poquito ondulada, más que recta, ¿vale? Aunque bueno, debe depender de la forma de vuestra cabeza. Quizá hay gente que la línea recta también le quede bien, pero mi recomendación es que la hagáis con un poquito de curvatura, como la que vais a ver que me estoy haciendo yo ahora mismo. Como veis, yo la tengo ondulada, un poquito curvada la parte de atrás, como os he dicho, pero no os preocupéis si no os queda perfecta, porque como luego después vamos a hacer el degradado, se va a borrar y bueno, tiene que quedar aceptable, ¿vale? No hace falta que quede perfecta, pero sí aceptable. Ahora es el momento de utilizar la shaver, ya que a mí me gusta que se quede bien rasuradito, ¿vale? Esto es opcional. Si os gusta que se os quede piel, que se os quede muy rasurado, pues con la ayuda de la shaver siempre va a quedar más limpio, ¿vale? Yo la suelo utilizar apretando un poquito más al principio y apretando menos conforme voy subiendo, para ya ir haciendo esa difuminación y que luego me sea más fácil borrar esa línea. Me la paso por ambos lados y por la parte de atrás, ¿vale? Por toda la zona donde me haya pasado la trimmer. Pero como veis, no llego hasta arriba del todo, ¿vale? Dejo una especie de milímetro, 2 milímetros, para que, como digo, luego sea mucho más sencillo y no se queden líneas, ¿vale? Que luego esas son muy difíciles de borrar, las líneas de la shaver son muy complicadas. Para la parte de atrás, al igual que hemos hecho con la trimmer, utilizo los dos espejos, el de delante y el de detrás, y voy con mucho cuidado y muy despacio, ya que esta parte es la más complicada. Hay mucha gente que en la parte de atrás tiene remolinos, y lo único que tenemos que hacer es pasarla en diferentes direcciones para conseguir que la máquina pase a contrapelo, y así poder eliminar mucho mejor y que se quede la piel mucho mejor en esa zona de los remolinos, que suelen ser las más complicadas a la hora de pasar la shaver. Y después de utilizar una shaver, después de rasurar, siempre recomiendo utilizar aftershave para limpiar un poco el poro y que no se infecte. Este aftershave lo vais a tener muy próximamente, dentro de muy poquito, en mi página web, así que vais a poder adquirirlo dentro de muy poco. La verdad es que es una maravilla. Y ahora sí es el momento de utilizar la clipper. Y lo que vamos a hacer es pasar el cabezal del 0,5. Ahora es el momento de borrar esa línea que hemos hecho antes previamente con la trimmer. Voy a dejar la palanca a media altura y lo que voy a hacer es ir subiendo muy poco a poco, haciendo ese movimiento de cuchareo y valiéndome de la vista, ¿vale? Voy a ir intentando borrar esa línea, que todavía no se va a borrar del todo, ya que es el 0,5, luego vamos a tener que borrarlo otra vez, mucho mejor, pero esto lo que voy a hacer es permitir crear un espacio para que luego me sea más sencillo de borrar esa línea, ¿vale? Entonces, poquito a poco vamos subiendo, nos vamos a hacer el mismo procedimiento, los lados y luego la parte de atrás. Como sabéis, todas estas máquinas que yo utilizo y todos los productos que utilizo los tenéis en mi página web, que os voy a dejar en la parte de abajo de la izquierda. Pues necesitáis algún tipo de máquinas, productos de peinado, todo lo tenéis ahí, y la verdad es que es una forma muy buena de apoyarme y yo os lo agradezco muchísimo. Y como ya sabéis, si habéis visto antes, para la parte de atrás utilizo lo mismo, los dos espejos, y con mucho cuidado, y ahora sí que hay que tener bastante cuidado, voy subiendo muy poco a poco, ¿vale? Es importante que controléis ese movimiento de cuchareo en la parte de atrás, que es un poquito más complicado, pero si cogéis la máquina como estáis viendo que la cojo yo, vais a ver que os va a resultar muchísimo más fácil. Si habéis seguido mis pasos, más o menos ha tenido que quedar algo así. Como habéis visto, con el 0,5 me he subido aproximadamente un dedo, y ahora es el momento de seguir borrando estas líneas que todavía son perceptibles y todavía se ven.
Ahora pasamos el cabezal del 1, es importante que vayáis siguiendo mis pasos, ¿vale? Para que no os saltéis ninguno y os vaya quedando bastante bien, os vaya quedando bien. Esto como siempre, si os habéis cortado el pelo varias veces os va a resultar más fácil, si es la primera vez siempre va a ser más complicado. Mi recomendación, si os cortáis el pelo por primera vez no os hagáis el degradado muy alto, porque es más complicado luego si tenéis algún error, borraros o arreglaros el corte. Entonces siempre empezaría con un degradado bajito, un taper-face es una acción perfecta. Y bueno, pues ahora como estáis viendo estoy pasando el cabezal del 1 y sigo subiendo un poquito más. Si antes he subido un dedo con el 0,5, ahora voy a subir otro dedo pero con el cabezal del 1, ¿vale? La palanca la he dejado a media altura más o menos y como veis estoy haciendo el mismo movimiento de cuchareo y es exactamente lo mismo en los laterales y luego en la parte de atrás. Es importante que controléis mucho este movimiento de cuchareo y que lo practiquéis. Para que se os sea más sencillo, también es muy importante que veáis cómo cojo la máquina, ya que esa forma de coger la máquina es la que te permite hacer ese movimiento de cuchareo muchísimo más fácil y muchísimo mejor. Para que no te queden líneas, no te queden trasquilones, ni te queden zonas con más claridad o que esté peor, ¿vale? Que el degradado no se vea tan bien. Pues todo esto se intenta corregir de esta forma, cogiendo la máquina así. Así que si consideráis que es complicado, os recomiendo que intentéis coger la máquina así. Vais a ver cómo es muchísimo más sencillo y una vez que manejéis los espejos y la máquina vais a ver que es súper sencillo. Y ahora es el momento de borrar la línea que tenemos entre la trimmer y el 0,5 que nos habíamos pasado antes. Y para ello yo lo que utilizo, lo que suelo hacer es pasar la máquina del revés, de esta forma. Dejo la palanca a media altura y presiono un poquito más, justo donde tengo el corto, donde tengo la línea, y hago ese mismo movimiento de cuchareo pero inverso, ¿vale? Utilizando la máquina del revés. De esta forma, utilizando la esquinita, ¿veis? Es la forma más fácil de borrar esta línea, ya que esta línea es la más complicada de eliminar. Entonces, si lo hacéis con esta técnica, que a lo mejor para cortarse a la otra persona, bueno, se puede hacer de otra forma, pero para haceroslo vosotros mismos os recomiendo que probéis de esta forma porque es mucho más sencillo, sobre todo para la parte de atrás, que ya lo vais a ver. Y sí, si yo no tuviese esta técnica, si yo no hiciese esa técnica, no creo que pudiese cortarme la parte de atrás a mí mismo. ¿Por qué? Porque utilizar la máquina de esta forma te evita tener que pasar la palanca hacia arriba, la palanca en medio y la palanca abajo. O sea, digamos que te evita 3 pasos, 3 saltos, que pues haciéndote el corte a ti mismo y la parte de atrás, que es más complicado, se agradece, ¿vale? Es de agradecer. Como veis, poco a poco, pasándola de esta forma, se va eliminando esa línea, y si veis que no se termina de borrar del todo, subid la palanca un poquito más, o sea, la cerráis un poquito más y vais haciendo el mismo procedimiento hasta que al final veáis que se os elimina y se os va a borrar y se os va a quedar perfecto. Ahora es el momento de pasar el cabezal del 1,5. Lo que voy a hacer es, igual que antes, subirme aproximadamente un dedo, poco a poco haciendo ese movimiento de cuchareo y con la palanca también a media altura, para terminar de hacer el degradado y terminar de pulirlo y dejarlo limpio. Como veis ya hemos borrado muy bien la línea de atrás, pero todavía queda un poquito y esto se consigue pasando este cabezal. Si tenéis el pelo muy duro, muy denso, muy oscuro, o si tenéis el pelo más largo, después de pasar este número os recomendaría que os pasaseis el 2 con la palanca hacia abajo para terminar de dejarlo perfecto. Yo no lo tengo que hacer porque bueno, tengo el pelo fino, no tengo demasiada densidad y tampoco tengo el pelo muy largo, entonces pasando este cabezal ya se me termina de conectar con mi pelo anterior, o sea, con la parte de arriba, no necesito pasarme más cabezal. Ahora lo que voy a hacer es con la trimmer marcarme los contornos. No me gusta meterme demasiado porque luego cuando crece no queda bien, queda muy bonito, sí, en esas fotos de Instagram que veis súper marcado, súper perfilado, pero eso tiene un problema y es que cuando pasan 2 o 3 días pues empieza a crecer el pelo y se nota bastante y no queda bien. Entonces a mí no me gusta meterme demasiado, me gusta meterme lo justo para que luego cuando crezca pues quede natural, ¿vale? No quede raro. En el taper fade lo importante es marcaros la parte de delante, la parte que tenéis justo detrás de las orejas y esta parte de abajo de la nuca, que es muy importante para que se os quede el corte en armonía y se os quede más limpio, ¿vale? Se os vea más bonito. Entonces, ¿esto es importante de hacer? Sí. Si no hacéis esto va a quedar mal, no, pero la verdad que creo que es algo que va a hacer que el corte se vea mucho mejor. Ya nos hemos terminado el degradado en los laterales y en la parte de atrás y ha quedado algo como esto, ¿vale? Si habéis seguido mis pasos os tiene que quedar algo parecido y bueno, la verdad es que el resultado creo que es bastante bueno, pero todavía no hemos acabado. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues voy a terminar de conectarme bien los laterales con la parte superior y voy a cortarme un poquito también la parte superior. Para ello lo que hago es utilizar un peine normal y unas tijeras de entresacar. No me gusta meterme demasiado porque es verdad que la parte de arriba me gusta dejármela con bastante cantidad, bastante largo. Entonces voy a ir metiendo un poquito la puntita para ir conectando y quitando un poquito de cantidad y de densidad en esta zona que es justo la parte que conecta los laterales con la parte superior.
Como veis, esta zona se queda muchísimo más limpia, menos densa y le da un poquito más de armonía al corte. Ahora voy a desenredarme el pelo y voy a empezar a cortármelo en seco. Y diréis, ¿por qué en seco? Si casi siempre se corta en mojado. Sí, porque para vérmelo yo a mí mismo, sinceramente, prefiero cortármelo en seco. Hay veces que me lo corto en mojado si me quiero cortar más cantidad, pero como ahora lo que quiero hacer es quitar un poquito de densidad, no me voy a cortar demasiado, entonces prefiero hacérmelo en seco e ir viéndome, porque como veis ya tengo el peinado más o menos hecho y me resulta más fácil hacérmelo así. Primero empiezo con el flequillo, cortando un poquito del flequillo y luego voy a ir tirando hacia atrás un poquito y quitando un poquito de volumen en las puntas. Utilizo esta técnica de pasar así lo que es la punta de la tijera para dar textura y que el corte no quede tan liso y que se vea con más movimiento. Una vez que he hecho el flequillo, voy a la parte de detrás del flequillo y sigo avanzando hacia la parte de atrás y así consigo cortarme toda la parte del pelo, ¿vale? Es importante que si os queréis peinar hacia adelante os dejéis la parte de detrás del flequillo con más densidad para que os llegue adelante y se os monte y consigáis más protagonismo en la parte del flequillo y tengáis más densidad, sobre todo la gente que tiene el pelo fino o tiene poquita densidad. Si os queréis dejar el pelo así hacia adelante, os recomiendo que la parte de la mitad de la cabeza os la dejéis larga para que os llegue hasta la parte del flequillo y así pues tengáis eso, bastante más densidad y volumen en la parte superior frontal. Y bueno, la parte de atrás, de justo donde tengo la coronilla, no me la voy a cortar porque no la tengo muy larga, pero en el caso que os la tuvieses que cortar, mi recomendación es, las tijeras es bastante complicado, así que yo me pasaría un cabezal alto, por ejemplo un 8 o un 6, con una máquina y listo, ¿vale? Ya que si no va a quedar muy disparejo y pues al no veros os lo podéis dejar regular, la verdad. O sea, yo sinceramente os recomiendo que si os tenéis que cortarlo de atrás os paséis la máquina, o por lo menos yo es lo que suelo hacer. Ahora vamos a peinar con mis polos de peinado, que por cierto lo tenéis en la descripción y abajo a la izquierda. Y vamos a conseguir darle un poquito de textura y vamos a peinar para que quede perfecto. Con el secador voy a dar un poquito de volumen, levantarme la zona de atrás para terminar de darle movimiento y dejar el corte y el peinado perfecto para que luzcan bien. Ahora es el momento de dar fijación, para ello voy a utilizar una laca de Osion y voy a aplicarla, no mucho, ¿vale? Lo justito para que se quede un poquito fijado, pero que no se quede demasiado duro, a una distancia de 1 metrito más o menos, o entre medio metro y 1 metro. Y termino de darle esa forma con los dedos. No os recomiendo que os toquéis demasiado cuando os hayáis echado la laca, porque se os puede quedar el pelo muy apelmazado. Simplemente que os deis los últimos retoques finales para que se os quede perfecto y listo. Y bueno, mi gente, este ha sido el resultado final. Si os ha gustado, dejar un buen like, seguidme en Instagram, que lo tenéis en la descripción, y también tengo TikTok, donde estoy subiendo todos los días, o casi todos los días, vídeos de cortes, peinados, consejos y demás. Si este corte no te ha convencido lo suficiente para hacértelo a ti mismo, te voy a dejar por aquí un low fade, que es el que yo suelo llevar para que aprendas a hacértelo a ti mismo. Así que ve a verlo y da un buen like.